Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver el tema de circunferencia que pasa por 3 puntos. Para esto vamos a leer nuestra información. Nos piden determinar la ecuación de la circunferencia y sus elementos sabiendo que pasa por las coordenadas A 3,1, B 5,-1 y C 9,3. Para comenzar con este ejercicio vamos a recurrir a la ecuación en su forma general que tenemos para una circunferencia. Teniendo en cuenta que la primera coordenada tiene valores x, y que el segundo punto también tiene valores x, y el tercer punto también tiene valores x, y, podemos utilizar cualquiera de ellos en primer lugar para sustituir elementos en esta expresión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra ecuación en su forma general y todos aquellos lugares donde tenemos una x y una y podemos cambiarla por la primera coordenada, recordando que este punto equivale a x, y. Por lo tanto, podemos colocar en este primer lugar x colocando el valor de 3 y elevándolo al cuadrado. También el valor de y, que como podemos ver equivale a 1, entonces le ponemos 1 y también lo elevamos al cuadrado. Ahora tenemos la variable de x, por lo que vamos a agregar más el coeficiente d, pero la variable x la volvemos a repetir con la primera coordenada, entonces volvemos a colocar el valor de 3. Más tenemos ahora el coeficiente e, que también lo tenemos identificado con una y. Así que volvemos a colocar este valor de 1. Y finalmente el coeficiente f que desconocemos, así que lo agregamos de esta manera e igualamos la expresión a 0. De esta forma, empleando la primera coordenada únicamente, sustituyendo los valores de x igual a 3 y y igual a 1 dentro de la expresión en su forma general, podemos hacer el siguiente desarrollo. Esta expresión la podemos dejar como d por 3, simplemente expresada como 3d, y e por 1, simplemente expresada como e. Podemos desarrollar estas dos potencias teniendo que 3 al cuadrado son 9 y 1 al cuadrado pues es 1. 9 que sale de aquí más 1, tenemos una expresión igualada a 10. Ese 10 lo vamos a pasar del otro lado con su operación contraria, que en este caso sería menos 10. De esta manera encontramos la primera expresión que nos va a servir para resolver este problema. Como podemos ver, la expresión tiene 3 variables. Tenemos a la incógnita d, luego a e y luego a f. Como esta ecuación tiene 3 letras, necesitamos entonces 3 ecuaciones, por lo que la segunda expresión la vamos a obtener de la segunda coordenada. De igual manera, tomamos nuestra expresión en su forma general y ahora vamos a cambiar los valores de x y y por la coordenada que tenemos en b. De esta forma, lo único que tenemos que sustituir será lo siguiente. Tenemos primero x, entonces x vale 5. Después tenemos el valor de y, que para esta ocasión vale menos 1. Volvemos a repetir el valor de x, que vuelve a ser 5. Y de nuevo colocamos el valor de e, que vuelve a ser menos 1. Simplificando todas estas expresiones, pues aquí vamos a obtener que 5 por d nos va a obtener rápidamente el valor de 5d. Y aquí tenemos menos 1 por e, pues simplemente tendríamos menos e. Aquí al momento de elevar al cuadrado tenemos 25. Este queda positivo, entonces nos queda más 1, 25 más 1 nos queda 26, mismo que cambiaremos al otro lado de la expresión colocándolo como menos 26. De esta forma ya tenemos la segunda ecuación, pero también tiene 3 variables, lo que nos indica que nos falta una tercera que sacaremos de la coordenada C. Finalmente vamos a repetir nuestra sustitución con la coordenada de 9,3, teniendo en cuenta que x vale 9, y y vale 3. Volvemos a repetir dx con el valor de 9 y y con el valor de 3. Simplificamos nuestra expresión y aquí podemos obtener que 9 por d vamos a expresarlo como 9d y e por 3 lo podemos colocar simplemente como 3e. Para resolver los cuadrados tenemos que 9 por 9 son 81 y 3 al cuadrado son 9. 81 más 9 tenemos la cantidad de 90, que vamos a pasar del otro lado como menos 90. Así podemos obtener entonces nuestra tercera ecuación y con esto tenemos un sistema de ecuaciones de 3 variables con 3 ecuaciones. Entonces la forma de resolverlo va a ser la siguiente. Para resolver este sistema de ecuaciones de 3 por 3, lo que vamos a hacer es emplear la siguiente instrucción. Podemos agarrar primero a estas dos ecuaciones y eliminar una variable. Como es evidente aquí, tenemos a la variable e que ya se cancela de forma directa. Aunque ya se puede cancelar esta expresión de forma rápida, como sugerencia para que hagas más habilidad al momento de resolver sistemas de ecuaciones, yo te pediría que primero elimines a la variable f y después te vayas con las demás expresiones, ya que casualmente se nos pudo cancelar la variable
variable e, pero no en todos los casos es así y te convendría siempre eliminar a la variable f en primer lugar. Para comenzar con el proceso del sistema de ecuaciones, lo primero que haremos será copiar estas dos expresiones en la parte de abajo y tenemos que ser muy específicos en lo que estamos haciendo, por lo que te pediría que cada paso que des lo escribas. En este caso vamos a eliminar la variable f. Para poder eliminar la variable f, lo único que tenemos que hacer es agarrar a nuestra expresión y multiplicarla por un pequeño paréntesis, y luego agarrar a la siguiente expresión y multiplicarla en un pequeño paréntesis. Los valores que van a ir aquí adentro del paréntesis son los coeficientes de la variable f. En esta ocasión no se nota porque ambos son iguales, pero el coeficiente que tienes arriba lo debes colocar de forma cruzada en la parte de abajo y luego el coeficiente que tienes abajo de la f lo tienes que colocar en la parte de arriba. En esta ocasión ambos valen 1 porque pues es evidente que solo tenemos una f. Esta es la parte del método que no debes olvidar. Una vez que pongas los coeficientes de la variable que elegiste para eliminar de forma cruzada, tienes que elegir cualquiera de los dos para cambiarle el signo. En este caso ambos eran positivos, por lo que los pusimos primero positivos, pero le cambio el signo a este elemento. Si alguna de las variables hubiera sido negativa, primero tú colocarías los signos originales, por ejemplo uno más y uno menos, y después eliges a cuál cambiarle el signo. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este 1 por cada elemento de nuestra expresión y lo vamos a ir anotando en la parte de abajo, y lo mismo vamos a hacer con la expresión de la segunda ecuación. Al momento de realizar la multiplicación por menos 1, simplemente van a cambiar los signos de esta primera expresión, entonces nos va a quedar como menos 3d, también nos va a quedar como menos e y como menos f, igual a menos del 1 por el menos del 10, entonces nos queda un 10 positivo. Hacemos lo mismo con la segunda expresión, pero como podemos darnos cuenta, esta expresión queda idéntica porque estamos multiplicando por un 1, entonces la ecuación queda como 5d menos e más f igual a menos 26. Resolviendo nuestras expresiones de términos semejantes, vamos a ver que 5d menos 3d nos va a quedar 2d, menos e arriba y menos e abajo nos queda menos 2e, y finalmente la f se cancela y tenemos a 10 le quitamos menos 26, pues nos quedan menos 16. De esta forma obtenemos una nueva ecuación que tiene dos variables, d y e, por lo que necesitamos otra ecuación como esta para poder hacer un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Para hacerlo, ahora vamos a utilizar a la expresión 1 y a la expresión número 3, así que las vamos a copiar por aquí enfrente. Tenemos ya aquí a la expresión número 1 y a la expresión número 3, así que así como eliminamos f en la anterior, aquí también vamos a hacer lo mismo y tenemos que escribirlo. Eliminar la variable f. Para poder eliminarla, lo que tenemos que hacer es repetir nuestro proceso. Vamos a agarrar nuestra ecuación, vamos a ponerle un paréntesis adentro, también agarramos a esta y le ponemos un paréntesis adentro. Como vamos a eliminar también a la f, vemos que el coeficiente 1 se encuentra arriba, así que lo ponemos abajo, positivo también, y vemos que el coeficiente de abajo es 1, así que arriba también lo colocamos. Elegimos ahora a quién cambiarle el signo, ya sea al de arriba o al de abajo, en este caso vamos a dejar al mismo de arriba, y vamos a multiplicar este menos 1 por cada elemento de nuestra primera ecuación, y luego este 1 por cada elemento de la segunda ecuación. Por lo que al efectuar las operaciones nos va a quedar esta expresión, pero con signos diferentes. Así que la podemos cambiar. Entonces vamos a obtener menos 3d, menos e, menos f y un 10 positivo. Y en la parte de abajo, como estamos multiplicando por 1, nuestra ecuación pues nos va a quedar idéntica. Por lo que simplemente le vamos a quitar esto de aquí. Ahora lo único que vamos a hacer es aplicar nuestra reducción de términos semejantes para ver cómo nos queda nuestra nueva expresión. Por lo tanto, podemos ver aquí que a 9 le quitamos 3d, pues simplemente nos va a quedar 6d. Después a 3e le quitamos 1, nos va a quedar más 2e. F se nos anula y esto nos queda igual a 10 menos 90, nos queda menos 80 como resultado. Como podemos ahora observar, tenemos a dos expresiones que tienen las mismas variables, d y e, por lo que estas dos se convierten en un sistema de ecuaciones, mismo que vamos a utilizar. Vamos a copiar estas dos expresiones por aquí abajo. Bien, una vez que tenemos nuestras expresiones por acá abajo, tenemos que definir cuál es la variable que vamos a eliminar. Como puedes darte cuenta, aquí de forma directa ya se elimina la variable e. Si no te sucediera eso, tú tienes que volver a elegir qué variable vas a eliminar. Por ejemplo, vamos a poner la d, ya aquí ya no importa cuál coloques.
abrirías otra vez un par de paréntesis, uno para la de arriba, uno para la de abajo, y colocarías dentro de esos paréntesis los coeficientes de la letra D de forma cruzada. El 2 arriba, este 2 de arriba lo pones abajo, este 6 de abajo lo pondrías arriba, le cambias el signo a cualquiera de los dos y multiplicas. En esta ocasión pues es mucho más sencillo simplemente aplicarla así como está, entonces ya no vamos a hacer ese proceso. Tenemos que entender que en un sistema de ecuaciones es muy cambiante y puede haber muchísimas variables que se nos simplifiquen o a veces que se hagan un poco más complicadas. Vamos a colocar nuestra línea para hacer términos semejantes, reducción de términos semejantes. Y ahora obtenemos lo siguiente. A 6D le sumamos 2D, nos va a quedar entonces la variable 8D. 2e menos 2e se nos va a cancelar y ahora nos queda menos 80 menos 16, que eso nos da un valor de menos 96. Si te puedes dar cuenta, esta expresión ya la podemos simplemente despejar, entonces nos va a quedar algo muy sencillo, teniendo que d es lo mismo que menos 96 dividida entre 8. El valor de d equivale a menos 12. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera variable de la ecuación en su forma general. Ahora, para poder resolver esta situación, lo que podemos hacer es sustituir el valor que ya nos acabamos de encontrar en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos aquí, ya sea las que tienen dos variables, ya sea la primera o la segunda. Se puede cualquiera. En esta ocasión vamos a ocupar la primera y tenemos que anotarlo. Sustituir el coeficiente d en esta expresión que es la primera. Vamos a cambiar el valor de d por su resultado que nos encontramos, que en este caso fue menos 12, y como te puedes dar cuenta simplemente tenemos que hacer un despeje muy sencillo. Aquí multiplicaríamos primero 2 por 12, que nos quedaría igual a menos 24, y luego ese menos 24 que está restando lo quitaríamos de aquí y lo pasaríamos al otro lado sumando. Como te puedes dar cuenta, esta expresión queda muy sencilla, cambiando este resultado de menos 16 más 24 por un valor de 8. Y ahora podemos hacer el despeje muy sencillo. Este 2 está multiplicando a la variable e, no está restando, es menos 2e, o sea, se está multiplicando, por lo que lo podemos pasar entonces dividiendo como menos 2 y lo quitaríamos de aquí. De esta forma, 8 entre 2 nos queda entonces un valor de e igual a 4. Por lo tanto, ya encontramos el segundo coeficiente de nuestra expresión. Para encontrar ahora la variable f, lo único que haremos será entonces sustituir, vamos a anotarlo aquí también, sustituir el término d y el término e en cualquiera de las tres ecuaciones que se nos haga más sencillas. Ya no tiene caso sustituir aquí porque como ya conozco d y ya conozco e, ya no tiene caso hacerlo aquí. Vamos a utilizar la primera, dado que es la más sencilla de todas y aparte pues son positivos los coeficientes. Vamos a ponerla aquí y simplemente vamos a cambiar el valor de d por su resultado, que en este caso es menos 12. El valor de e, aquí el valor de e es negativo, tiene que ser de menos 4, entonces lo cambiamos aquí por un menos 4. Y hacemos el despeje de la variable f. 3 por 12 en este caso nos quedaría como menos 36 y este menos 36 lo podemos sumar con este 4, entonces tendremos menos 36 menos 4, una suma de negativos, tenemos entonces menos 40. Este 40 lo vamos a pasar del otro lado, por lo que quedaría menos 40, lo pasaríamos como más 40. Y finalmente, haciendo esta operación, 40 menos 10, obtenemos que f vale 30 unidades. De esta forma ya tenemos los tres coeficientes d, e y f para poder escribir la ecuación en su forma general de esta circunferencia que pasa por 3 puntos. Vamos a escribirla entonces y la ecuación en su forma general nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado y tenemos que d vale 12 por lo que ponemos menos 12x, e vale menos 4 por lo que colocamos menos 4y y agregamos f con un valor de más 30 igual a 0. Esta ecuación ya corresponde a los 3 puntos que estamos aquí marcando, pero nos hace falta determinar los elementos como son el centro y lo que corresponde al radio. Al ya haber encontrado nuestra ecuación de la circunferencia en su forma general, lo único que vamos a aplicar son las fórmulas directas que resolvimos en los videos anteriores, recordando que para calcular a la variable h simplemente tenemos que colocar menos y el coeficiente d, le vamos a poner igual, menos el coeficiente d dividido a la mitad, y el valor de k es lo mismo que menos, y tenemos al coeficiente e
dividido a la mitad. Mientras que para calcular el radio, lo único que necesitamos es r igual a raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado menos el valor de f. Entonces, simplemente vamos a aplicar esa información. Vamos a decir entonces que h es lo mismo que el coeficiente d. Colocamos menos en una fracción. El coeficiente d vale menos 12, recordando que d es el número que acompaña a la x. Entonces tenemos menos 12 dividido a la mitad, por lo que h tiene un valor de 12 entre 2, pues nos da 6, y menos por menos nos queda más. H vale 6 unidades. Ahora el valor de k es lo mismo que el coeficiente e. El coeficiente e aquí lo tenemos, es de menos 4, entonces colocamos primero nuestra fracción negativa, menos 4 dividido entre 2. Toma en cuenta que este menos es el de la fórmula y este menos es el de nuestro coeficiente, ¿vale? Entonces lo único que haremos será simplificar, por lo que k es igual a 4 entre 2 nos queda 2 y menos por menos nos queda más. De esta forma ya determinamos el centro de nuestra circunferencia y ahora solamente vamos a determinar el valor de nuestro radio. Bien, ahora vamos a sustituir en nuestra expresión del radio teniendo que h equivale a 6, el valor de k equivale a 2 y el valor de f lo tenemos aquí. F es la variable que no tiene x ni y, vale 30. Entonces desarrollamos cada una de las potencias. Tenemos entonces que 6 al cuadrado nos queda lo mismo que 36, más 2 al cuadrado nos queda lo mismo que 4 y le vamos a restar el valor de 30. El radio equivale a la raíz de 10. Entonces ya tenemos todos los elementos lo suficientemente marcados. Aquí simplemente hay que calcular la raíz de 10 para forma de interpretación, nada más, porque realmente el valor no lo ocupamos de forma exacta. Entonces tenemos que el valor es de 3.16 es el valor de nuestro radio. Así que muy bien, vamos simplemente a estructurar la información final y obtenemos que el centro de nuestra circunferencia corresponde a la coordenada 6,2 y tiene un radio de 3.16 unidades aproximadamente, o lo que es lo mismo, raíz de 10. Bien, ya estando en nuestro programa de GeoGebra teníamos 3 coordenadas que nos dieron de forma original, entonces las vamos a colocarlas. La primera coordenada estaba en 3,1, la segunda coordenada estaba en 5,-1 y la tercera coordenada estaba en 9,3. De esta forma aquí tenemos nuestras 3 coordenadas y por aquí tiene que pasar una circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra coordenada del centro. Como ya utilizamos la coordenada de C, vamos a ocupar una coordenada distinta para el centro, por ejemplo la coordenada O. Colocamos igual y la coordenada de centro que nos encontramos fue en 6,2. Y ahora simplemente vamos a utilizar la expresión en su forma general que nos encontramos. La expresión en su forma general fue x cuadrada más y cuadrada menos 12x menos 4y más 30 igual a 0. Como podemos observar, los 3 puntos pasan de forma perfecta y este es el centro de nuestra circunferencia. Finalmente vamos a medir del centro a cualquier parte de la circunferencia, en este caso vamos a ocuparlo por acá, por ejemplo, y procedemos a medir nuestro radio. Tiene una medida de 3.16 o lo que es lo mismo, raíz de 10. Bien, como te puedes dar cuenta, aplicar una circunferencia que pasa por 3 puntos no es tan sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores de x y de y en esta expresión general para obtener las 3 ecuaciones que necesitamos, resolver ese sistema de ecuaciones de 3×3 y nos va a quedar un sistema de 2×2. Resolver el sistema de 2×2 y encontramos la primera variable, ir haciendo sustituciones para sacar cada uno de los coeficientes y ya que tenemos la expresión en su forma general, aplicar las fórmulas directas para calcular el centro y radio de una circunferencia. Este es el último video de la unidad, así que vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en la próxima unidad que es la elipse. Hasta luego.